Cristian, buenas noches. ¿Cómo, profe? Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, estimados profe. estudiantes. Prendamos nuestras cámaras. Mil disculpas de los 5 minutos de retraso. Estaba en una pequeña reunión en otra clase. A ver, estamos todos, solo falta el Juan. Esperemos que se conecte. Yuladi, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Qué gusto. ¿Qué pasó en la anterior clase, Yuladi? Nuevamente te saliste y no te volviste a conectar. O sea, se terminó el tiempo, perdón, y no te volviste a conectar. Profe, pero no le vi que haya llegado algún otro link. Las clases, Yuladi, como hemos manejado desde el inicio, manejan el mismo link. Y les hemos dicho, se termina la clase y se vuelven a conectar. Lo hablamos personalmente contigo en la tutoría que tuvimos en la reunión. O sea, no, eso no es excusa. Tú sabes muy bien que hay que dar el clic al otro, hay que dar nuevamente el clic para recomenzar. ¿De qué hora a qué hora es tu clase de realidad nacional? ¿Me puedes De responder? 8 profe. Ya, de 8:30 a 10. Y este primer reunión se termina más o menos 9:15. Por favor, Yuladi, yo te pido de la manera más comedida que le des el mismo respeto que tus compañeros te están dando a ti al momento que se vuelven a conectar. Y por supuesto a mí, ya lo hablamos. No hay que explicar, no hay que graficar nuevamente que debemos reconectarnos. Y aún así lo he dicho desde las primeras clases. Nuestra clase va de las 8:30 hasta las 10. Tú no has visto que he terminado la clase, me he despedido, les he dicho tienen alguna inquietud, alguna duda, pero bueno, entonces no es justificativo. ¿Sí? Bueno, continuemos. Vamos a abordar en la clase de hoy, chicos, ya algo que lo hemos venido trabajando, una temática muy importante, un hito para el Ecuador en su parte histórica, en su parte de identidad, de recuerdo, de archivo político, económico, como fue la dolarización. ¿Por qué digo que es un hito? Porque un hito justamente significa la ruptura, el rompimiento en una temporalidad que marca un inicio, un desarrollo y un fin. Y eso significó justamente para nosotros la dolarización. Nuestra moneda, el sucre, que tal vez ustedes no lo utilizaron o tal vez lo tengan como algún archivo, desapareció debido a las crisis económicas, políticas, financieras, a la prebenda de pagos, al tema de las imposiciones internacionales del extranjero, del Banco Mundial, del FMI. Entonces, nuestro sucre desaparece definitivamente con la dolarización. Eh, es necesario que ustedes tengan entendimiento de esto porque uno de los propósitos justamente de de la materia, como ustedes se dan cuenta, es el tema de la generación de identidad nacional, de identidad situacional. Ustedes se pueden imaginar, queridos estudiantes, el manejar el sucre como moneda identitaria propia y después de algunos eventos fuertes económicos, financieros,
que determinaron muchas situaciones tener que adoptar otra moneda para poder, evidentemente, este, salir adelante económicamente, ¿no? Si no, ¿cómo podíamos lograrlo? Eso fue un fenómeno, eso es un hito, chico. Ese es un hito, por donde lo queramos ver. Marcó un antes y un después. Veámoslo. Pueden ver la PP, chicos, la PPT. Sí, profe, sí podemos ver. Buenazo. Gracias, Brandon. Muy buen trabajo, por cierto, Brandon. Muy buen trabajo el que presentaste la semana pasada. Ese es el propósito de los trabajos. Leer el compilado, analizarlo, entenderlo y proponer otras aperturas desde otras propuestas teóricas, bibliográficas, referencias que tengamos o que podamos usar. Te felicito. Ok. Para contextualizar históricamente, como bien dice el mismo compendio, la dolarización es necesario que podamos nosotros entenderla a partir del año 1997, en el cual el Ecuador convoca a una Asamblea Nacional que tuvo como objetivo reformar integralmente la Constitución del 78. Esta Asamblea estuvo conformada en su mayoría por representantes de partidos políticos de derecha, socialcristianos, radicales alfaristas que existían en esa época, con un objetivo, chicos, con un objetivo, queridos estudiantes. Reformar sobre todo áreas específicas del Ecuador, áreas productivas como eh, el petróleo, la energía, los servicios básicos, pero también se dejó abierta una pequeña posibilidad de reformar, de entender eh, el ámbito financiero económico del país. Es decir, que se dejó abierto que el presidente de la República pueda tomar medidas de hecho, pueda tomar medidas ejecutivas a través de decretos para eh, reformar, modular el tema económico financiero del erario nacional. ¿Sí? Entonces, en el tema de del abordaje de nuestra clase del día de hoy, esta nueva constitución que entró en vigencia el 10 de agosto del 98, entró con una particularidad, que justamente entra al poder Yamil Maguad, presidente de la República, ex alcalde de Quito, tuvo una buena gestión, tuvo un buen apoyo económico, financiero y sobre todo una cooptación política muy importante, y le dieron réditos políticos muy buenos. Tuvo un discurso entendido de garante de derechos, pero rápidamente demostró sus verdaderas intenciones. Ok, entonces, Maguad, respondiendo a los compromisos políticos y económicos adquiridos durante su campaña electoral, en la cual se enfrentó a Álvaro Noboa, papá de nuestro actual presidente de la República. ¿Estás aquí, Steven? Perdón, parece que se te fue la imagen. Sí, profesor, aquí estoy. Steven, perdón, es que no te veo. Ya la activo, profe. Sí, no, perdón. Como también está con mucha sombra la Yulad y por eso me confundí. Ok. Entonces, les decía que Maguade, por ejemplo, tuvo muchos prestadores para su campaña política. Uno de ellos, Guillermo Lazo, representante en ese tiempo mayoritario del Banco de Guayaquil, y otros actores de la banca del Ecuador, como la Previsora, como Banco del Progreso,
Bancomex, incluso algunos otros ya levantó la mano. Dime, Paola. Yo tenía una duda. En el compendio, ahorita usted acabó de decir eso del Banco Mex. Ujú. No le entendí muy bien quién era ese personaje o qué tenía que ver como que el Banco Mex. Inversionistas extranjeros en campañas políticas. No es nada raro. Ah, ya, suele ser, ¿no? Fíjate. Inversionistas extranjeros en una campaña política. Te apoyo, te doy 100 millones de dólares para tu campaña, para tu propósito, la presidencia del Ecuador, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo se devolvieron justamente después de esos favores? ¿De qué manera? ¿De qué manera tan fuerte, ¿no? Y por supuesto también el FMI apoyando, vinculando y favoreciendo a ciertos actores políticos. Por tanto, los últimos años de la década de los años 90 estuvieron caracterizados por altas tasas de inflación, de interés, depreciaciones cambiarias, corridas bancarias. Verán, chicos. Hacer una comparación rapidita. Nosotros teníamos un sucre en nuestros bolsillos y eso significaba $2 estadounidenses. Es decir, que el dólar valía, mi estimado Cristian, ¿cuánto? El doble, nada más, ¿no es cierto? Teníamos un sucre en nuestros bolsillos, el dólar significaba 2 sucres, valía el doble. Ese era el valor cambiario, digamos, del sucre al dólar. Entonces yo tenía 10 sucres, tenía $20. Si lo ven desde esa parte, chicos, evidentemente no somos especialistas económicos o financieros, pero si lo ven desde esa parte, la devaluación no era tan extrema, ¿me entienden? Era un 2 por 1, era el doble, era un 2. Pero como les decía, crisis económicas, crisis financieras, depreciaciones, malos relaciones públicas, prebendas con el sector banquero del Ecuador, con los sectores empresarios, incluso salvándolos de una posible quiebra. Que originaron una depreciación tremenda de la moneda nacional. El sucre pierde su valor adquisitivo, perdemos representación a través del oro incluso que tenemos. Hay una debilidad en el Banco Central, entramos en crisis. Entonces, ¿qué es lo que hace el señor Jamil Maguire antes de la dolarización? Ustedes no lo van a recordar, niños tal vez, o me atrevo a decir que algunos de ustedes ni siquiera nacían. Lo que hace es, primero, decretar un feriado bancario por 24 horas. Ustedes, dueños de su propio dinero, no podían sacar su propio dinero de sus cuentas. ¿Qué les parece? Después lo extendió a ciertos montos durante un año, a ciertos montos. El feriado bancario duró primero 2 días, después se extendió unos 2 días más y eso colapsó la economía del Ecuador. Entonces, este tipo de decisiones políticas, financieras, como decía, dadas ya incluso con venia de la Asamblea, eh, provocan esta crisis, esta depreciación. Las políticas económicas tomadas por Maguad, evidentemente provocaron rechazo popular. Ante esta serie de medidas extremas, anticonstitucionales, violadora de todos los derechos del ecuatoriano. Sí, existieron
realmente episodios dramáticos, por así llamarlo. No me gusta usar mucho la palabra drama, pero existieron personas agolpadas en los bancos, queriendo abrir a la fuerza los Blanford, las rejas. Eso fue, digamos, el contexto, el escenario que vivió el Ecuador en el 98. Ujú. Entonces, eh, prácticamente, como yo les decía más o menos, ese fue el escenario del 98, depresiones en el 99, ya finalmente el 6 de marzo del 99, es más para ser específicos, como les decía, el gobierno impone un feriado bancario, congelando los depósitos privados e impidiendo que a los ahorristas pudieran retirar su dinero. Y como decía, inicialmente estaba pensado para un día, después duró 5 días aproximadamente. La banca cerró más o menos el 6, reabrió el 15 de marzo. Entonces, previo a esta ruptura bancaria, Maguad decreta la devaluación de la moneda en un 500%. No era el doble, era un 500%. Y dispuso la desaparición del sucre como moneda nacional y la adopción del dólar norteamericano como moneda de uso del Ecuador. Entonces, yo tengo un dólar en el bolsillo, tenía un sucre en mi bolsillo, como se da la devaluación al 500%, el dólar, el sucre llegó a devaluarse 25.000 veces, por eso 500%. Entonces, hagamos la comparación. Un dólar, 25.000 sucres. Eso costaba un dólar. Lo que antes costaba 2 sucres, por eso les ponía el ejemplo del doble. Yo tenía un dólar, tenía 2 sucres. Entonces, si ahora yo tenía un dólar, tenía 25.000 sucres. Pero ¿quién en el Ecuador podría tener dólares? Muy pocas personas. O a ese nivel de cantidad de dólares, como para inversiones. Evidentemente fue una medida que salvó los bancos, que salvó a los bancos de la quiebra. Pero ¿a quién perjudicó? Entonces, por eso es que decimos, sí, correcto, cambiamos la moneda nacional y se registran los mayores quiebres en el desarrollo económico, social y político del Ecuador. Como lo estábamos viendo, queridos estudiantes, miren, haciendo un recorderis aquí, Maguad pagando compromisos, conformando su equipo, para salvar de la quiebra a los empresarios, a los banqueros. Esas son, entre otras, las causas de la dolarización. Economía deprimida, salvataje bancario, como lo llaman muchos especialistas, pérdidas económicas millonarias por parte de los ahorristas. Se da finalmente la dolarización, que igual, entre sus mayores consecuencias, perdón, eh, están justamente la previa, como yo decía, perdón, el 8 de marzo del 99, feriado bancario por 2 días, el cual se alargó hasta 5 días. Después de esto, se congeló los ahorros por 365 días. ¿Se dan cuenta? El 9 de enero del 2000, ante la insostenibilidad monetaria, Ecuador adoptó el dólar como su moneda. Muere el sucre. Los bancos retuvieron 4 billones de sucres.
de los ahorristas del Ecuador. Por supuesto, consecuencias sociales. ¿Qué consecuencias pudo haber acarreado eso? Más de 12 millones de ecuatorianos se encontraron bajo la línea de la pobreza, afectando directamente a la economía de los hogares en general del Ecuador, pero sobre todo a las pequeñas comunidades indígenas, campesinas. Esta situación provocó, ¿qué creen que provocó? Ahí está. Migración. ¿Por qué, mi querida Paola, mi estimada Paola? ¿Por qué Porque migraron? como la gente no podía, no tenía, o sea, prácticamente se quedó en la quiebra, Ajá, sin empleo y en la pobreza tuvieron que emigrar a otros países como España, Estados Unidos e Italia. correcto, correcto. Es decir, los cuentaahorristas pasan en cuestión de días a la miseria. Es que yo mi dinero lo tengo en los bancos y un decreto me dicen que ya no puedo sacar mi propio dinero. Entonces, así, un poco usando esos términos que no suelo usarlos, pero como digo, bueno, fueron parte de, y hay que entenderlo también así, pasan a la miseria, a la muerte. Muchos jubilados se suicidaron, chicos. No sabían qué hacer ya. Tenían todo su dinero ahí. En los noventas, el Ecuador era el Ecuador del Pepito, donde el IES se atrasaba generalmente en el pago a los jubilados. No había la atención necesaria. No es que ha cambiado mucho ahora, ¿no? Igual siguen con retrasos en pagos, a veces en atenciones inadecuadas, en atenciones a medias, citas médicas que no se pueden obtener sino después de un mes, 2 meses. Pero esto ahondó mucho más. Todo este tema, feriados bancarios, prebendas bancarias, dolarización, depreciación brutal, feriado bancario, fueron creando una bomba de tiempo en el aspecto social. Entonces, finalmente esta bomba estalló el 6 de enero del 2000, cuando el pueblo ecuatoriano, los estudiantes del Ecuador, el sector, el movimiento indígena, logran derrocar a Yamil Maguad del poder. Incluso por breves horas se instaló una junta cívico-militar, recuerdo, en ese tiempo, conformada por un indígena, un militar y un constitucionalista. Era Vargas, no el Vargas de los últimos acontecimientos del 2019, era otro Vargas, pero también era de la CONAI. Un abogado constitucionalista de apellido Solórzano y un militar. Mendoza, si no me equivoco. Estuvieron al frente del Ecuador por horas, una junta cívico-militar, como se llama. Ya prácticamente los banqueros responsables, Isaías, compañía, eh, fugaron del país y evidentemente las ministras, la cúpula del poder fugó del país, a negociar mijos, recuerdo. Y con el derrocamiento de Magua también, pues por supuesto, hay un enjuiciamiento por la Corte Suprema de Justicia del Ecuador y prácticamente Magua desderrocado. ¿Ustedes, mis estimados estudiantes, han tenido referencia de estos hechos históricos de alguna manera? ¿Lo han escuchado, lo han leído, lo han podido comprender qué es lo que representó? Cristian, Y sí, profe, bueno, en este caso del tema de la ¿puedes dolarización, acercarte un poco a tu laptop, Cristian? No sé ahí, ahí, sí está mejor ahí. sí, bueno, en este caso tuve la oportunidad que mi papá me comentó que mi papá igual había tenido un montón de sucres en el banco y justo pasó este tema de la dolarización, entonces me dijo que
fue un cambio, o sea, drástico, ¿no? En este caso, no recuerdo si mi papi me había comentado que tuvo en ese tiempo como 9 millones de sucres que tenía guardado en el banco. Entonces mi papá me dijo que supuestamente ese era, obviamente como para cumplir un sueño de su casa, como toda familia quería, y prácticamente se dio la dolarización y prácticamente se fue, digamos, para abajo. Entonces ahí fue que el tema de que algunas personas les pareció en este caso muy mal, entonces sí tenía un poco de conocimiento por el tema de que les afectó a muchas familias. Muchas gracias, Cristian, referente. Miren, el papá de Cristian tenía 9 millones más o menos en el banco, más o menos haciendo la comparación y la conversión, la convertibilidad. Le devolvieron más o menos $200. Sí, justamente me dijo que le dieron como 150, 200 Más o menos. en dólares en ese tiempo, ajá, correcto. ¿Se dan cuenta? Y sobre todo en la psiquis del ecuatoriano permanecía este temor. El ecuatoriano, el ser humano mismo ante cambios es reacio. No se diga este tipo de cambios extremos. Y estábamos siempre pensando en que, por ejemplo, una carrera de taxi que antes nos costaba 2.000 sucres, más o menos el mínimo en ese tiempo de una carrera de taxi, de los pasajes. Entonces ahora usted subía a un taxi y le cobraban la mínima $1, $1.50. Y dice, por Dios santo, estoy pagando casi $50.000 por una carrera de taxi que costaba 2.000 sucres. Claro, evidentemente no entendíamos que debíamos ya configurarnos en el tema dólar, ¿me entienden? Y dejar de pensar en el sucre, porque nos hacía ya era un tema hasta de una pequeña, por llamarlo así, los psicólogos lo llaman así, una pequeña psicosis, un trauma que se estaba generando a nivel nacional, a nivel poblacional. Es que si estábamos queriendo convertir todo el rato el tema del dólar al sucre y viceversa, es como, ¿qué les digo? Y se pagaba una carrera a 2.000 sucres y ahora decía, y pago $2. ¿Cómo puede ser posible que pague 50.000? Pues que no, ya no vivimos la realidad del sucre. Eso nos arrebató el gobierno de Maguad y la banca y los empresarios, nuestro sentido de identidad nacional, el sucre. Como yo les digo, vivimos no sé qué tan compenetrados ustedes están en la política nacional, ecuatoriana, cuando hay debates, cuando hay campañas, elecciones, y uno de los primeros estrategias de atacar a los políticos, sobre todo con línea o corte de izquierda, es que dicen, quieren eliminar la dolarización, colocando, instruyendo en el imaginario del ecuatoriano ese miedo. Claro, sería una locura. Hablábamos con ustedes, ¿se acuerdan ya la anterior clase también? ¿Qué pasaría si regresáramos al sucre o no tendríamos la dolarización? Es que no existe ese supuesto porque es imposible. No podríamos regresar al sucre. No tendríamos cómo, no habría viabilidad ni factibilidad para poder regresar al sucre. Sin embargo, claro, parte de las estrategias políticas que se usan en el medio eh, quieren como asustar a la opinión pública, a la ciudadanía, decirles, miren, tal candidato quiere regresar al dólar, al sucre, es una locura. No, no hay cómo. Entonces se malentiende, se tergiversan las declaraciones, las posturas, también a veces los voceros no son del todo claros, ¿no? Y justamente se someten a este tipo de escrutinio y de que pongan en duda esto. Pero no, sería imposible, chicos. No hay forma. Nosotros tenemos ya el dólar como moneda adaptada a nuestra economía nacional. Y nuestro respaldo en oro en el Banco Central consta en dólares. Entonces, no hay forma de eso. Ahora veamos, chicos, cuál fue la situación real post-dolarización. En datos de esos años, ¿no? Más o menos. Ya hemos hablado, nosotros sabemos lo que son indicadores económicos, los fundamentales, los de base. La pobreza ascendió del 35 al 68, casi se duplicó. Por eso, como decía Paola, evidentemente la gente buscó migrar. Está regresando el tema de la migración.
Chicos, la reunión se va a acabar en 10 minutos, regresamos, sí. Esto lo digo todas las clases. La pobreza se duplicó, por ende hubo el fenómeno migratorio. Antes del aeropuerto, no sé si ustedes se acuerdan, quedaba en más o menos el sector de la prensa, entre la avenida Amazonas, empezaba en Amazonas por el sector del Labrador, que se llama, no sé si se referencian en Quito al norte, desde el Labrador, más o menos iba hasta más o menos la avenida del Maestro. El aeropuerto estaba más o menos en la Florida, por decir, era la cabecera del aeropuerto. Eh, como evidentemente a los familiares de las personas que migraban no les dejaban entrar a todas ellas hasta la sala de espera, sino más bien el viajero y las demás personas se quedaban afuera. ¿Saben lo que hacía la gente para dar el último adiós a sus seres queridos? Perdón, estoy poniéndome un poco extremo, ¿no? Pero era así. Es que una cosa es contarlo, otra cosa es vivirlo. Yo ya me acuerdo, creo que estaba en una etapa de universidad, primero o segundo semestre, y yo tal vez vivía por ahí cerca. La gente se agolpaba a este sector que yo les digo de Labrador, donde ahora es el metro. Ahí lo van a tener claro, el metro de la parte norte de Quito. El metro, la estación del trolebús, todo eso. Ahí era, ahí curiosamente el avión se daba la vuelta y era como una distancia muy, muy cercana de las personas que iban en el avión a sus familiares. Entonces ahí se agolpaba la gente a despedir a sus familiares. Entonces iban, como decía Paula, a España, Italia. Estados Unidos era muy complicado, pero sobre todo fueron a España e Italia. Y eran unos, esa foto que, miren, esas eran, ahí es donde yo les digo, se agolpaba la gente en las mallas. Después pusieron incluso unas protecciones, unas barras para que la gente ya no se acerque ahí. Esas fotos son reales, ¿no? La pobreza se duplica, los salarios reales caen en un 40% y el desempleo sube del 8 al 17, más del doble, con un deterioro similar en términos de subempleo. Esto lo propone la REA también. Paradójicamente, en años exteriores, como lo hablábamos en algunas de las clases, hubo gran cantidad de remesas al Ecuador, ingresaron muchas remesas. O sea, la economía se empezó a estabilizar de a poquito, ya por el año 2003, 2004. Como ustedes ven ahí, los indicadores de remesas van subiendo. Paradójicamente lo digo porque es la misma situación que expulsó y autoexilió a nuestros compatriotas, a los ecuatorianos, al extranjero. Su mismo trabajo en el extranjero provocó riqueza acá, provocó la generación de remesas a nivel nacional. Si se dan cuenta la paradoja, ¿no? Entonces, estas consecuencias también sociales que hablábamos, políticas, económicas, marcaron medidas y modelos económicos también impulsados en implementación de una serie de regulaciones y leyes con el fin de reforzar el sistema financiero. Las principales regulaciones limitaron costos máximos de crédito, eh, diseñaron nuevas redes de protocolos de seguridad para los préstamos. O sea, caímos en paranoia, chicos. O sea, el sector bancario estaba en un hilo y una serie de regulaciones para que no nos vuelva a ocurrir lo que pasó en el 99, en el feriado bancario. Había una mínima ley de inversión en la banca pública. Bajo este régimen de la dolarización también, bueno, como yo les decía, esta paradoja, ¿no? Eh, la tasa de inflación se redujo. ¿Pero por qué se redujo, chicos? Porque no había circulante, no había moneda, no había crédito.
los depósitos estaban de cierta manera, así como decían, y perdón lo cotidiano, lo coloquial del término, ¿qué creerían que ustedes que pudo haber pasado después del feriado bancario? ¿Creen que la gente depositó nuevamente sus ahorros en los bancos? Bajó muchísimo. Y si los depositaban con pólizas de seguro extranjeras. Entonces, por supuesto, bajó la inflación porque no había tampoco el tema en la banca, no estaba ese circulante, no estaba el tema del crédito, la inversión. O sea, bajó la inflación, pero también bajó los préstamos adquiridos, no había, no había este tema, ¿no? Y cuando finalmente esta crisis financiera, bancaria, finalizó, de alguna u otra manera, como les decía, los flujos, los depósitos en el sistema financiero volvieron a una tendencia decreciente, pero de a poco. Los niveles óptimos llegaron recién por el 2004, es decir, 5 años después. Bueno, pero de una u otra manera la dolarización sirvió para estabilizar las expectativas del tema de la devaluación, de la pérdida, de la decreción. Entonces, en los años, como está bien ahí, los años post-dolarización, eh, para el país, por ejemplo, en el caso del precio del petróleo, se recuperó de a poco. Y después, ya más o menos por el 2006, 2007, como ustedes deben saber ya un poco más próximos de ustedes, empieza a tener unos valores muy altos a nivel del mercado, nuestro barril, o sea, el mercado, el precio internacional del petróleo. Por ende, nuestro barril, el que se produce en el Ecuador, tuvo muy buena marcación de valor. Esto más las remesas nuevamente inyectaron economía al país. Nuevamente dieron cierta tranquilidad, cierta estabilidad, a pesar de que los indicadores, como ustedes saben, de desempleo, de empleo, no es que mejoraban del todo. El tema del PIB, del per cápita, del índice de desarrollo humano, no es que mejoraban del todo. Sin embargo, ya nuevamente regresó la inversión extranjera al país, un poco más de volumen, y prácticamente se empezó por decirlo así, a sostener el tema del ámbito financiero, una cierta estabilidad. ¿Sí? Como les decía, más o menos del año de recuperación podemos entender que fue el 2002, dando características de escenarios del periodo de la post-crisis en el tema financiero y de banca, pero ojo, no en los indicadores, como yo les decía, de pobreza, de empleo adecuado. La recuperación de salarios empezó un poco desde el 2003, imagínense, 4 años de depresión económica en el Ecuador, de migración. Sin embargo, trayendo la actualidad, ese dato no vivimos en un nivel de inseguridad tal como el que estamos viviendo ahora, a pesar de esos fuertes y críticos indicadores de desarrollo del ecuatoriano. ¿Alguna pregunta hasta ahí, estimados estudiantes? ¿Ninguna? Ah, Steven. Claro, con mucho gusto. Y a mí nos termina la clase y nos conectamos de nuevo. Dinos, Steven. Bueno, profe, bueno, buenas noches, compañeros. Buenas Está haciendo eco Eco. tu audio, Steven. Sí, no sé si allá nos escucha el eco, profe. Ahí un poquito mejor. Perfecto. A ver, bueno, yo tengo lo que es un aporte con respecto a lo que es la dolarización. Una vez escuché que lo más sensato que nos resultaría a nosotros como países sudamericanos es tener una moneda algo así como el euro y bueno, tener también una unión de naciones, así como